Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La flota enemiga llegó en una formación impecable, una armada de naves de guerra esbeltas y relucientes que ocultaban las estrellas. El dominio Viarí no había perdido una guerra en más de 1000 años. Su imperio se extendía por cientos de mundos. Su tecnología era inigualable y su doctrina militar era de una eficiencia despiadada. Y ahora, habían venido a por la tierra. El gran almirante Silva se encontraba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, observando las defensas humanas, patéticamente pequeñas, en su pantalla holográfica. La flota orbital de la Tierra era ridícula. Docenas de cruceros anticuados y un único portaaviones de batalla, el HSS Titán, flotando en el corazón de su formación como una reliquia de una guerra olvidada. Envíen la exigencia de rendición, ordenó Silva con voz serena. Les concederemos la misericordia de la servidumbre. Un oficial del puente, con su piel de escamas carmesí brillando bajo las luces, pulsó unos cuantos controles. Se envió una señal, una transmisión de franca superioridad. Momentos después, llegó la respuesta humana. La transmisión parpadeó en la pantalla, revelando a un oficial humano, con su uniforme impecable y una expresión indescifrable. El capitán Elías Vance del Titán. Si cree que vamos a rendirnos, dijo Vance con frialdad, es que no conoce muy bien a los humanos. Silva soltó una risa ahogada. Su desafío es admirable, pero también es necio. Sus defensas son obsoletas. Su tecnología es primitiva y sus fuerzas son superadas en número de 1000 a 1. ¿De verdad cree que tiene alguna posibilidad? Vance sonrió. No era una sonrisa arrogante. No era la mueca desesperada de un hombre enfrentando su final. Era otra cosa. Algo que provocó una incómoda comezón en la mente de Silva. Oh, almirante, dijo Vance con voz firme. No tiene ni idea de a lo que está a punto de enfrentarse. Con eso, la transmisión se cortó. Silva suspiró, negando con la cabeza. Otra especie que cree que el coraje puede reemplazar la potencia de fuego. Preparen la flota, ordenó. Aplástenlos. Entonces, como si fuera una señal, el Titán se movió. No hacia adelante, no en retirada. Se movió hacia arriba, con una velocidad que ninguna nave capital debería poseer. Se disparó hacia la órbita alta, más allá del alcance de tiro de la flota del dominio, y luego, desapareció. Silva frunció el ceño. ¿A dónde? Entonces, las alarmas sonaron. Uno de sus cruceros de la retaguardia explotó en un destello cegador de energía. Luego otro, y después 2 más. Disparos. ¿Pero de dónde? La flota se apresuró a buscar respuestas, escaneando cada vector posible, pero los sensores no encontraron nada. Solo los restos ardientes de sus naves. Entonces, algo masivo se desocultó en medio de su formación, el Titán. Excepto que no era solo un portaaviones de batalla. Era algo más. Algo nuevo. Algo que la humanidad nunca había mostrado antes. Y mientras sus armas se cargaban, la humanidad le enseñó a los Viarí la primera lección de la guerra. Nunca asumas que conoces a tu enemigo. El pánico se extendió por la flota Viarí. Esto no era posible. Ninguna nave humana había demostrado tener tecnología de camuflaje. Y ciertamente no una de ese tamaño. Las mandíbulas de Silva castañetearon de frustración mientras sus oficiales buscaban respuestas desesperadamente. El Titán se cernía en el corazón de su flota, su oscuro casco erizado de armamento. ¿Cómo lo han hecho?, jadeó uno de sus estrategas. Eso no debería ser posible. Basta, rugió Silva. Concentren el fuego en esa nave. Ahora, en toda la flota Viarí, los sistemas de armas se fijaron en el Titán. Lanzas de plasma,
Cañones disruptores y conjuntos de torpedos se cargaron. Pero antes de que pudieran disparar, el Titán se movió. No se deslizó ni giró como una nave de guerra convencional. Pivotó de maneras que ninguna nave capital debería ser capaz de hacer, como si la inercia no significara nada. Entonces, atacó. Las baterías delanteras del Titán desataron un torrente de energía carmesí, atravesando los cruceros BRI como si fueran de papel. Una docena de naves se desvaneció en bolas de fuego, sus escudos inútiles contra la pura fuerza de las armas humanas. Las garras de Silva se clavaron en el reposabrazos de su trono de mando. Esto no era fuerza bruta. Era precisión. Están apuntando a los puntos débiles estructurales, gritó un oficial. ¿Cómo lo saben? La idea se formó en la mente de Silva. Habían sido observados, estudiados. Durante décadas, el dominio había creído que los humanos no eran más que otro objetivo de expansión, criaturas primitivas que apenas habían llegado a las estrellas. Pero de alguna manera, se habían estado preparando, y ahora estaban usando ese conocimiento para abrirse paso a través de su flota. Guerra adaptativa, murmuró Silva. El Titán parpadeó de nuevo, doblando la luz alrededor de su casco mientras desaparecía, ocultándose y disparando al mismo tiempo. Imposible. Sin embargo, los humanos lo habían hecho. Una fracción de segundo después, otra explosión rasgó la formación BRI mientras el Titán reaparecía en el flanco de estribor. «Están jugando con nosotros», susurró uno de sus almirantes. Silva se negó a creerlo. Los humanos tenían una nave de guerra. Una. El dominio todavía tenía los números. Todas las naves, formación dispersa. Rugió. «Rodéenlos». Sus órdenes fueron acatadas de inmediato, pero incluso mientras las naves del dominio se dispersaban, el Titán seguía siendo un fantasma. En un momento estaba allí, destrozando acorazados con armas que no deberían existir. Al siguiente, había desaparecido, atacando desde otro ángulo, sin permanecer nunca en un lugar el tiempo suficiente para ser inmovilizado. Y entonces, cuando el caos alcanzó su punto álgido, la nave humana finalmente habló. Llegó un mensaje, transmitiéndose por todos los canales del dominio. La voz del capitán Vance era calmada, fría. «Pensaron que sus armas podrían detenernos», dijo. «Pensaron que sabían de lo que éramos capaces». La transmisión se cortó y, antes de que Silva pudiera reaccionar, el Titán disparó algo nuevo. No láseres, no torpedos, algo peor. Una onda de pulso emanó de la nave, expandiéndose hacia afuera en una esfera creciente de energía. Cuando golpeó a la flota del dominio, naves de guerra enteras se apagaron. Los motores murieron. Los escudos colapsaron. Las armas se negaron a disparar. Estaban ciegos, indefensos, y los humanos no. El Titán reapareció en el corazón de la flota lisiada. Y entonces, comenzó la masacre. Silva observó con horror cómo su flota era destrozada. El Titán se movía como ninguna nave de guerra debería hacerlo, serpenteando entre las naves inutilizadas del dominio como un depredador entre sus presas. Los disparos estallaban en todas direcciones, unilaterales, sin piedad. Naves que habían gobernado las estrellas durante siglos eran aniquiladas en segundos. La nave de guerra humana no desperdiciaba disparos. Cada ráfaga de sus rayos de energía carmesí golpeaba con precisión quirúrgica, abriendo brechas en los cascos, encendiendo reservas de combustible, detonando núcleos de reactores. Los oficiales BRI gritaban de terror. El puente del dominio eterno era una cacofonía de pánico. Nuestras armas no se cargan. Los escudos no responden. La nave humana está en todas partes. Silva apretó los puños. Así no era como se suponía que debía ser. Desvíen la energía de emergencia, ladró. Pongan esas armas en línea. Si no podemos luchar, los embestiremos. Sus ingenieros se apresuraron, sus manos con garras golpeando los paneles de control, pero el Titán ya estaba allí. En la pantalla holográfica, la nave humana se cernía imposiblemente cerca. Su casco era casi negro, absorbiendo la luz de los restos en llamas a su alrededor. Su diseño era ajeno, incorrecto para los ojos BRI.
Sus informes de inteligencia no habían mostrado nada como esto. Esto no era solo un portaaviones de batalla. Era una superarma. Un parpadeo de estática se abrió paso a través del caos. Y luego, la voz de Vance. Siempre pensaron que éramos débiles, dijo. Silva se giró bruscamente hacia la pantalla, sus mandíbulas castañeteando de ira. Somos débiles, gruñó. Eres una sola nave, humano. Una nave contra un imperio. Vance soltó una risa. ¿Imperio? Ya veo. Un imperio que nunca se enfrentó a una guerra real. Un imperio que pensó que podía expandirse sin consecuencias. Dígame, almirante, ¿qué sucede cuando finalmente luchas contra algo más fuerte que tú? La sangre de Silva se heló. Un segundo después, el titán disparó de nuevo. Pero esta vez no fue un ataque. Una ráfaga de energía de alta frecuencia se extendió hacia afuera, enviando ondas de choque a través del espacio. No era un arma. Era una señal. Los ojos de Silva se abrieron de par en par. No estaban solos. Por todo el sistema, comenzaron a aparecer nuevos contactos. Cientos de ellos. Miles. Naves se desocultaban de la oscuridad. Naves humanas. No solo un titán. Docenas. Una flota. Esto nunca había sido una batalla. Había sido una ejecución. La revelación golpeó a Silva como un martillo. Los humanos nunca habían tenido la intención de luchar de manera justa. Habían dejado que el dominio creyera que eran débiles. Dejaron que su flota marchara hacia una trampa. Les dejaron creer que su superioridad tecnológica sería suficiente. Y ahora, los humanos habían venido a terminar la guerra antes de que pudiera siquiera empezar. Silva respiró lentamente, sus garras hundiéndose en la consola de mando. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Pero mientras miraba el enjambre de naves de guerra humanas que se acercaba, una terrible verdad se apoderó de él. No quedaba nada por hacer. Ni rendición, ni escape, solo aniquilación. Lo último que vio antes de que el titán disparara de nuevo, antes de que su nave insignia fuera envuelta en llamas, fue la fría sonrisa humana de Vance. La flota Viari había desaparecido. No derrotada, no vencida, borrada. Sus naves de guerra, antes símbolos de dominio galáctico, eran ahora campos de escombros a la deriva en el vacío. Los fuegos ardían entre los restos, proyectando sombras espeluznantes sobre el campo de batalla. Los cuerpos de oficiales y soldados Viari flotaban sin peso, su otrora poderoso imperio reducido a cascarones sin vida. El capitán Elías Vance estaba de pie en el puente del Titán, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. La batalla había terminado en minutos. No había sido una lucha. Había sido una matanza. Informe de estado, dijo. Todas las naves enemigas neutralizadas, respondió la teniente Carter. Resistencia mínima. Nunca lo vieron venir. Vance exhaló lentamente. Por supuesto que no. El dominio había gobernado las estrellas sin oposición durante siglos, demasiado arrogante para creer que su reinado podría terminar. Demasiado ciego para darse cuenta de que la humanidad había estado observando, estudiando, preparándose. Almirante en el puente. Anunció una voz, y Vance se giró cuando la almirante de flota Elena Graves entró en el puente. La mujer rondaba los 60 años. Su cabello era plateado, su uniforme impecable. No había satisfacción en sus ojos, solo un cálculo frío. Está hecho, dijo ella. Vance asintió. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Ella caminó hacia el ventanal, contemplando las ruinas de la una vez poderosa flota del dominio. Luego, con una voz desprovista de vacilación, dijo: «Quemen sus mundos natales». El silencio se apoderó del puente. Vance no se inmutó. Entendido. Lo había esperado. El dominio Viari nunca había concedido misericordia a sus enemigos. Habían conquistado, esclavizado, exterminado. Ahora, la humanidad simplemente les devolvía el favor. Esto no se trataba solo de la guerra. Se trataba de borrar una amenaza. «Despliegue la flota», ordenó Graves. «Quiero que cada colonia sea purgada, cada astillero desmantelado, cada fortaleza convertida en polvo. O acabamos con ellos por completo,
o nos arriesgamos a que regresen. Vance no discutió. Así es como la humanidad sobrevivía. No se trataba de luchar de manera justa. Se trataba de asegurarse de que el enemigo nunca tuviera la oportunidad de levantarse de nuevo. Rumbo al mundo natal Viari, dijo. Terminemos lo que ellos empezaron. La flota se movió. Miles de naves de guerra humanas rompiendo la formación, sus motores ardiendo brillantemente mientras aceleraban hacia su próximo objetivo. La guerra no había terminado, pero pronto no quedaría nadie para contraatacar. Y la galaxia recordaría este día. Recordarían el error que los Viari habían cometido. Habían pensado que sus armas podrían detener a la humanidad. Pero el Titán les había demostrado que estaban fatalmente equivocados. La flota humana avanzó, sus motores ardiendo intensamente contra el vacío mientras ponían rumbo al mundo natal de los Viari. Miles de naves se movían en perfecta coordinación. Acorazados, destructores y portaaviones. Cada uno era un símbolo de la preparación de la humanidad para la guerra. En el puente del Titán, el capitán Elías Vance observaba la pantalla holográfica de su próximo objetivo. Breknar, el mundo trono del dominio. Era un planeta masivo cubierto de ciudades extensas y bastiones fortificados, hogar de miles de millones de ciudadanos Viari. ¿Tiempo estimado de llegada?, preguntó Vance. 5 horas, respondió la teniente Carter. Las defensas enemigas están activas, pero no importará. Vance asintió. El mundo natal de los Viari estaba bien defendido con cañones orbitales, escudos planetarios y guarniciones masivas. Pero nada de eso detendría lo que se avecinaba. El Titán y su flota no solo estaban atacando. Estaban allí para borrar al dominio de la existencia. La almirante de flota Helena Graves estaba a su lado, con la mirada fija en la imagen del planeta. «¿Sabes lo que hay que hacer?», dijo ella. Vance dudó solo una fracción de segundo. Una purga planetaria total. Sin supervivientes. Graves asintió. Es la única manera. Si dejamos vivo aunque sea a una fracción de ellos, se reagruparán, y en 100 años estaremos luchando contra sus descendientes. Vance exhaló. Así es como la humanidad había sobrevivido durante tanto tiempo. No a través de la misericordia, sino de una eficiencia despiadada. No solo luchaban por la victoria. Luchaban para asegurarse de no tener que volver a luchar nunca más. Pero aún así, algo en esto se sentía diferente. No sentía simpatía por los Viari. Habían esclavizado civilizaciones enteras, cometido atrocidades por todas las estrellas. Pero la idea de que miles de millones de vidas fueran aniquiladas de un solo golpe. «Capitán», dijo Carter, interrumpiendo sus pensamientos. Transmisión entrante. Es del alto canciller Viari. Vance intercambió una mirada con Graves. «Póngala en pantalla», dijo la almirante. La pantalla holográfica parpadeó y apareció una figura Viari. Una criatura alta y de aspecto regio con escamas doradas pálidas y penetrantes ojos negros. El alto canciller Bakarai, el gobernante del dominio. Su voz era firme, pero había miedo detrás de ella. «Humanos», dijo, sus mandíbulas moviéndose nerviosamente. «Han demostrado su fuerza. Han destruido nuestra flota. Pero les insto a que reconsideren sus próximas acciones». Vance se cruzó de brazos. ¿Reconsiderar? ¿Después de lo que su gente ha hecho? Los ojos de Bakarai se oscurecieron. «Hemos gobernado durante milenios. Hemos conquistado. Sí, pero ustedes también lo han hecho. Esta guerra no tiene por qué terminar en genocidio». Graves dio un paso adelante. Su gente comenzó esta guerra. Nosotros solo la estamos terminando. El canciller Viari inhaló bruscamente. «No hay honor en el exterminio». Graves rió fríamente. «¿Honor? Esclavizaron especies enteras. Quemaron colonias que se resistieron. No mostraron piedad. Y ahora la suplican». Bakarai se estremeció, pero no apartó la mirada. «Ofrecemos la rendición». Vance y Graves intercambiaron miradas. «¿Rendición?», repitió Vance. «¿Incondicional?». El canciller dudó por un instante. Graves lo notó de inmediato. «¿Cree que todavía tiene opciones?», dijo ella, su voz convirtiéndose en acero. «No las tiene». Bakarai exhaló.
Les entregaremos nuestro ejército. Disolveremos el dominio, pero perdonen a nuestra gente. El puente quedó en silencio. Vance sintió que algo se agitaba en su pecho. Una parte de él quería aceptar el trato, terminar con esto, acabar la guerra sin exterminio. Pero entonces Graves habló. No. La expresión del canciller se contrajo. No pueden hablar en serio. Esto no se trata de ganar, interrumpió Graves. Se trata de asegurarnos de que no quede nada para contraatacar. Las mandíbulas de Baccaray castañetearon rápidamente. Se convertirían en lo que decían odiar. Graves se inclinó hacia la pantalla. No, nos convertimos en lo que necesitábamos ser. Pensaron que éramos débiles. Pensaron que podían quebrarnos. Pero solo forjaron algo más fuerte. Los ojos de Baccaray parpadearon con comprensión y miedo. Graves se volvió hacia Vance. Corte la transmisión. Vance dudó, luego cortó la comunicación. Por un momento, el silencio llenó el puente. Luego, Graves se dirigió a los oficiales de la flota. Procedan con el bombardeo. Y así, comenzó la lección final de la humanidad a la galaxia. La orden estaba dada. No había vuelta atrás. En toda la flota, las naves de guerra de la humanidad ajustaron sus posiciones, adoptando soluciones de tiro precisas. El bombardeo no fue un despliegue de destrucción imprudente y caótico. Fue calculado, frío. Cada cañón orbital, cada cañón de riel, cada lanza de energía se fijó en infraestructuras críticas. Centros de mando militar, defensas planetarias, centros industriales y puertos espaciales. Los Viari habían gobernado durante miles de años. Ese reinado estaba a punto de reducirse a horas. Fuego, ordenó la almirante Graves. La primera andanada golpeó el escudo del planeta. La barrera protectora brilló contra el ataque, absorbiendo suficiente energía como para vaporizar lunas. Pero no aguantó. No podía. Se resquebrajó como el cristal. La segunda andanada alcanzó la superficie. Explosiones masivas se extendieron por continentes enteros, convirtiendo ciudades en tormentas de fuego. Las ondas de choque arrasaron todo a su paso. Torres que habían permanecido en pie durante siglos se desmoronaron como castillos de arena en un huracán. Los gritos de miles de millones llenaron los canales de comunicación de emergencia. Súplicas de misericordia, transmisiones desesperadas. Habían esperado una guerra. Nunca habían esperado esto. Vance observaba la destrucción desde el puente del Titán. El planeta moría en tiempo real. Sus ciudades, una vez prósperas, reducidas a cráteres de roca fundida. Había luchado en batallas antes, pero nada como esto. Esto no era una lucha. Era un exterminio. Fase final del bombardeo comenzando, informó la teniente Carter. La flota lanzó sus destructores de planetas. Cargas masivas diseñadas para desencadenar inestabilidad tectónica. No solo estaban matando a los Viari, estaban borrando a Breknar de la existencia. En la pantalla principal, la superficie del planeta se fracturó. Masas de tierra entera se partieron. El magma brotaba de las heridas. Tsunamis de cientos de metros de altura engullían continentes. La atmósfera del planeta se espesó con humo y escombros, sofocando cualquier vida que quedara. Y entonces, el golpe final. El Titán disparó su arma principal, una barra cinética sobrecargada, un proyectil que se movía a velocidades relativistas, disparado desde la órbita directamente hacia el núcleo del planeta. El impacto no fue solo devastador. Fue absoluto. El núcleo se desestabilizó. El planeta tembló. Los cimientos mismos de Breknar comenzaron a desgarrarse. Vance exhaló lentamente. Está hecho. La almirante Graves no sonrió, no celebró. Simplemente asintió. Misión confirmada. El dominio ya no existe. El silencio llenó el puente. La guerra había terminado. El enemigo había desaparecido. Pero mientras Vance miraba los restos ardientes de una civilización que una vez dominó las estrellas, no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado. No en los Viari, en ellos. La humanidad siempre había luchado por la supervivencia, por la justicia, por la libertad. Pero hoy habían luchado por algo más. Y la galaxia lo había presenciado. Por primera vez,
No eran ellos los conquistados. Eran ellos quienes habían borrado a un enemigo. Y en lo profundo del vacío, en el silencio dejado por la destrucción, una verdad se instaló en los huesos de cada soldado, cada oficial, cada superviviente que había visto de lo que la humanidad era realmente capaz. No quedaba ningún imperio para desafiarlos. Ningún enemigo lo suficientemente fuerte como para amenazarlos. Las brasas de Breknar todavía brillaban en la oscuridad del espacio, un cementerio ardiente donde una vez se alzó una civilización. En toda la flota humana, reinaba el silencio. No había vítores ni celebraciones, solo el silencioso zumbido de las naves de guerra manteniendo su posición sobre el mundo destrozado. El capitán Elías Vance se sentó en su silla a bordo del Titán, contemplando la destrucción. Sus manos estaban firmes, su mente aguda, pero algo en lo profundo de su pecho se sentía pesado. Es la única manera, había dicho la almirante Graves. Y sin embargo, mientras Vance observaba las ruinas de un mundo arder, no podía evitar la sensación de que habían cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Una solicitud de transmisión parpadeó en su consola. No era de un superviviente Viari. No quedaba ninguno. Esta venía de uno de los suyos. Mensaje entrante del Consejo de la CUH, informó la teniente Carter. Quieren hablar directamente con usted, señor. Vance exhaló, enderezando su postura. Conéctelos. La pantalla holográfica cobró vida, revelando la imagen de la consejera Arya Vaz, una de las figuras más poderosas de la coalición unida humana. Su rostro era inexpresivo, pero había algo en sus agudos ojos azules, curiosidad, cálculo y quizás el más mínimo indicio de inquietud. Capitán Vance, dijo suavemente. Almirante Graves. Asintió hacia la oficial mayor, que estaba junto a Vance con los brazos cruzados. Consejera, respondió Graves con voz firme. Han hecho lo que era necesario, dijo Vaz. El dominio ya no existe. La humanidad es ahora el poder indiscutible en este sector. Hubo una pausa, una tensión latente bajo sus palabras. Pero, incitó Vance. La expresión de Vaz permaneció neutral. Pero entienden lo que esto significa, ¿verdad? Acabamos de reescribir las reglas de la guerra. La galaxia ha visto de lo que somos capaces. No solo derrotaron a un imperio. Lo borraron. Graves no se inmutó. Y ahora, nadie se atreverá a desafiarnos. ¿No es eso lo que querían? Vaz la estudió cuidadosamente. Quizás, pero la historia está observando, almirante. Y también nuestros aliados. El ceño de Vance se frunció. ¿Aliados? Carter dudó antes de hablar. Señor, estamos recibiendo múltiples transmisiones de facciones alienígenas. Algunas nos felicitan. Otras, vaciló. Otras están horrorizadas. Vance intercambió una mirada con Graves. Ambos sabían lo que esto significaba. La galaxia siempre había temido al dominio Viari. Habían sido los tiranos, los gobernantes indiscutibles de un imperio milenario. Pero ahora ya no estaban. Y algo peor había ocupado su lugar. No un conquistador, no un gobernante, sino un depredador. Una especie que no solo derrotaba a sus enemigos, los borraba. La humanidad ha asegurado su lugar, dijo Graves, su voz inquebrantable. Esa era la misión. Ese era el objetivo. La consejera Vaz se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué pasará cuando la siguiente especie decida que nosotros somos la amenaza? Vance permaneció en silencio. No tenía respuesta. La transmisión terminó un momento después, dejando solo el silencioso zumbido del puente del Titán. Carter se movió incómoda. Órdenes, señor. Vance inhaló lentamente. Rumbo a Sol. La flota giró, los motores se encendieron mientras dejaban atrás las ruinas de Breknar. Pero Vance sabía en el fondo que esto no había terminado. La humanidad había ganado la guerra. Pero el miedo que habían sembrado, eso solo estaba comenzando. Mientras la flota se adentraba en el abismo del espacio, el peso de su victoria pendía sobre ellos como una tormenta silenciosa. El otrora poderoso dominio Viari no era más que polvo y ecos, borrado de las estrellas en una demostración de poder absoluto. Pero el poder tenía consecuencias. En el puente del Titán,
El capitán Elías Vance estaba sentado en su silla, con las manos entrelazadas bajo la barbilla, los ojos fijos en la arremolinada expansión del hiperespacio más allá del ventanal. El viaje de regreso a Sol tomaría semanas, pero sabía que el verdadero desafío estaba por delante. No en el espacio, sino en los pasillos del poder que los esperaban en casa. No era el único que lo sentía. Señor, dijo la teniente Carter vacilante, rompiendo el silencio. Los informes de moral son mixtos. Vance arqueó una ceja. ¿Mixtos? Carter asintió. Algunos oficiales creen que hicimos lo que había que hacer, que aseguramos la supervivencia de la humanidad para siempre. Pero otros, vaciló. Otros se preguntan si fuimos demasiado lejos. Vance exhaló. No le sorprendía. Cada soldado que había contemplado los restos ardientes de Breknar había sentido el peso de lo que habían hecho. No había gloria en la extinción planetaria. No se cantarían canciones sobre los héroes de esta guerra. Solo susurros sobre en que se había convertido la humanidad. La almirante Graves, de pie a su lado con los brazos cruzados, se burló. Cuestionarlo ahora es de necios. Si tenían dudas, deberían haber hablado antes de que destrozáramos ese planeta. Carter se movió incómoda, pero se mantuvo firme. Con todo respeto, almirante, la gente procesa las cosas de manera diferente. Una cosa es seguir órdenes en el momento. Otra es vivir con ellas después. La mandíbula de Graves se tensó. Si no pueden vivir con la victoria, no pertenecen a esta flota. Vance observó el intercambio en silencio antes de hablar finalmente. Esto ya no se trata de la victoria. Tanto Graves como Carter se giraron hacia él. Vance se inclinó hacia adelante, su voz más baja ahora. Se trata de lo que viene después, de lo que sucede cuando el resto de la galaxia se da cuenta de lo que somos capaces. La expresión de Graves se endureció. No se atreverán a oponerse a nosotros. Quizás no abiertamente, admitió Vance. Pero acabamos de pintar un objetivo en la espalda de la humanidad. Los Viarí eran temidos porque gobernaban con puño de hierro. Pero no solo los derrotamos. Los borramos de la historia. Ese tipo de poder no nos convierte en reyes. Encontró la mirada de Graves. Nos convierte en monstruos. Por primera vez desde que comenzó la guerra, Graves no tuvo una respuesta inmediata. Una alerta sonora en la consola lo salvó de un mayor debate. Capitán, dijo Carter con los ojos muy abiertos, escaneando los datos entrantes. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria, no de Sol, sino del Acuerdo Sendar. Vance frunció el ceño. El Acuerdo Sendar era una coalición de especies alienígenas independientes, una vez considerado un rival del dominio Viarí, aunque nunca lo suficientemente fuerte como para desafiarlos directamente. La humanidad había mantenido una frágil alianza con ellos, basada más en la conveniencia mutua que en la confianza. Y ahora, con los Viarí desaparecidos. Póngala en pantalla, ordenó Vance. El proyector holográfico cobró vida, revelando la forma del canciller Marvick del Acuerdo Sendar. Su especie, altos humanoides cristalinos con exoesqueletos iridiscentes y cambiantes, siempre había transmitido un aire de sabiduría y paciencia. Pero hoy, la expresión de Marvick era indescifrable. Capitán Vance, dijo Marvick, su voz un zumbido bajo como si resonara a través de la piedra. Almirante Graves, desearía estar contactándolos en circunstancias diferentes. Canciller, dijo Vance, enderezándose. ¿Qué podemos hacer por el acuerdo? Los oscuros ojos de Marvick parpadearon. No es lo que pueden hacer por nosotros. Es lo que ya le han hecho a la galaxia. Vance no dijo nada, esperando. Marvick continuó. El exterminio del dominio Viarí ha sacudido los cimientos de todas las potencias importantes del sector. Algunos ven sus acciones como necesarias. Otros las ven como una atrocidad imperdonable. Inclinó la cabeza. El acuerdo está dividido. La mandíbula de Vance se tensó. Esto era peor de lo que había temido. Graves, sin embargo, no mostró preocupación. Que estén divididos. Sus opiniones no cambian nada. La mirada de Marvick se oscureció. Al contrario, almirante, lo cambia todo. Un silencio se extendió por el puente. Marvick exhaló,
su forma cristalina pulsando débilmente. Hemos recibido inteligencia de que múltiples civilizaciones, algunas que alguna vez fueron sus aliadas, se están reuniendo en secreto. Tienen miedo de ustedes, de la humanidad. Se inclinó hacia adelante. Y las criaturas asustadas no se quedan de brazos cruzados. Se preparan. Vance sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La consola de Carter volvió a sonar, como para subrayar la advertencia de Marvick. Palideció al leer los datos. Señor, susurró. Los escáneres de largo alcance acaban de detectar movimientos coordinados de flotas de múltiples facciones. Se están movilizando. Vance se volvió hacia Marvick. ¿Está diciendo que están formando una coalición contra nosotros? La mirada de Marvick se mantuvo firme. Estoy diciendo que la galaxia no teme la extinción. Teme ser impotente ante ella. Se acercó más. Les han mostrado lo que pueden hacer. Ahora harán lo que sea necesario para asegurarse de que nunca vuelvan a hacerlo. Graves exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Que vengan. Tenemos la flota más fuerte de la galaxia. Saben que no pueden ganar una guerra contra nosotros. Marvick la estudió, luego Vance. Quizás, pero pregúntese, capitán, ¿cuántas alianzas se han forjado en la desesperación? ¿A cuántos enemigos acaban de unir con un solo acto de destrucción? Vance sintió el peso de esas palabras sobre él. Marvick se enderezó. No deseo ver a la humanidad destruida, capitán, pero sepa esto, puede que hayan terminado una guerra. Su voz fue como un trueno lejano. Pero acaban de empezar otra. La transmisión se cortó. El silencio cayó sobre el puente del Titán. Carter susurró lo que todos estaban pensando. ¿Qué hemos hecho? El regreso a Sol no fue triunfal. No hubo desfiles, ni celebraciones, solo el reconocimiento silencioso e incómodo de que algo irreversible había tenido lugar. La humanidad había ganado la guerra. Pero al hacerlo, habían cambiado el curso de la historia galáctica para siempre. Mientras la flota atracaba en la masiva estación orbital sobre la Tierra, el capitán Elías Vance se presentó ante el alto mando del dominio terrestre. Los líderes de la humanidad, políticos, estrategas militares y directores corporativos, escucharon mientras él daba su informe completo. Les habló de la rendición de los Viari, de la decisión de la almirante Graves, de la destrucción que siguió. Les habló de la advertencia del canciller Marvick, y luego les dijo la verdad. Hemos convertido a la humanidad en la especie más temida de la galaxia. Los murmullos se extendieron por la cámara. Algunos rostros estaban sombríos, otros inquietantemente satisfechos. La almirante de flota Graves estaba a su lado, con los brazos cruzados, desafiante como siempre. Hicimos lo que había que hacer. El miedo nos mantiene a salvo. Vance la miró a los ojos. Por ahora. Un silencio se extendió entre ellos. El consejo deliberó durante horas, pero al final, la decisión ya estaba tomada, no con palabras, sino con acciones. El dominio terrestre se prepararía para lo que se avecinaba. Se construirían más flotas. Se fortalecerían las defensas. Las redes de espionaje se expandirían para monitorear a cada facción de la galaxia. Porque la guerra no había terminado, simplemente había cambiado de forma. A través de las estrellas, los efectos de la destrucción de Breknar se propagaron como una supernova. La galaxia no era ajena a la guerra, pero nunca antes un imperio había sido borrado en un solo acto de calculada brutalidad. Especies que antes discutían por fronteras ahora se sentaban en reuniones secretas, forjando alianzas que antes se creían imposibles. Las mismas civilizaciones que habían temido el gobierno de los Viari ahora temían algo mucho peor. Una humanidad desatada por la moralidad, sin la carga de la contención. No esperarían a ver si la Tierra atacaría de nuevo. No esperarían a que sus propios mundos ardieran. En las sombras del espacio, se construían naves de guerra, se movilizaban ejércitos, se ponían en marcha planes. Y en el corazón de todo, una única verdad innegable se cernía sobre cada cámara del Consejo y sala de guerra. La humanidad ya no era solo otra potencia en la galaxia. Eran el ajuste de cuentas. Vance estaba solo en sus aposentos a bordo del Titán, contemplando la extensión azul de la tierra abajo, su hogar, su gente. Había luchado por ellos,
matado por ellos, asegurado su futuro con fuego y sangre. Y sin embargo, mientras observaba las estrellas más allá, no podía evitar la sensación de que algo vital se había perdido. No solo los Viarí, no solo la inocencia de aquellos que habían llevado a cabo la purga, sino el alma misma de la humanidad. Un timbre resonó en sus aposentos. Un mensaje seguro. Lo abrió. Una línea de texto apareció en la pantalla. Vienen en camino. Sin remitente, sin origen rastreable, solo una advertencia. Los dedos de Vance flotaron sobre la consola. No tenía dudas sobre quién venía. La pregunta era, ¿cuándo? Exhaló y se enderezó. El tiempo para el arrepentimiento había terminado. La humanidad había elegido su camino, y ahora lo recorrerían sin importar a dónde los llevara. Los esclavistas alienígenas del dominio Serit habían conquistado cientos de especies, quebrándolas, forzándolas a la servidumbre. Se creían invencibles. Ninguna raza les había resistido por mucho tiempo. Ni los Tolvar de 6 brazos, ni los imponentes Grokon, ni siquiera los hiperinteligentes Violarí. Cada civilización que tocaban caía bajo sus cadenas. Así que cuando capturaron a un solo humano, no le dieron mucha importancia. El humano había sido encontrado a la deriva en una cápsula de escape en ruinas, con los restos de una nave colonia destruida flotando cerca. Una operación de salvamento rutinaria se convirtió en una oportunidad. Otro cuerpo para las fosas de trabajo. Una especie no registrada en sus bases de datos, lo que significaba que no tenía aliados interestelares que vinieran a buscarlo. El esclavo perfecto. El humano, un varón, fue arrojado a las arenas de gladiadores de Serit Prime, un mundo donde los esclavos rotos luchaban para entretener a sus amos. Lo llamaron Espécimen 734 y esperaban que muriera en un ciclo, ya fuera en las arenas o por el brutal condicionamiento. Pero no murió. Al principio, los esclavistas apenas se dieron cuenta. Los humanos eran seres frágiles, de carne blanda y extremidades débiles en comparación con los imponentes guerreros de los Serit. Descartaron su supervivencia como pura suerte. Luego vinieron las peleas. El humano debería haber sido masacrado por la primera bestia que enfrentó, un Varl masivo con colmillos, piel como el hierro y garras lo suficientemente afiladas como para rasgar el acero. En cambio, se adaptó. Aprendió los movimientos de la criatura, sus patrones, sus debilidades, y luego la mató. No con fuerza bruta, no con la suerte desesperada de una bestia acorralada, sino con tácticas, con inteligencia, con paciencia. Fue entonces cuando los Serit se dieron cuenta por primera vez de que algo andaba mal. Durante los siguientes ciclos, el humano continuó ganando, no solo en la arena, sino también fuera de ella. Habló con los otros esclavos. Escuchó. Aprendió sus idiomas, sus historias, su sufrimiento. Y empezó a susurrar. Los Serit eran una especie construida sobre el miedo. Gobernaban aplastando toda esperanza antes de que pudiera florecer. Pero este humano, este único e insignificante espécimen, estaba plantando semillas de desafío en cada corazón roto. Los guardias comenzaron a notar cambios. Esclavos que habían sido obedientes durante años ahora los miraban con algo diferente en sus ojos. Las peleas en las arenas se volvieron más brutales, pero el humano nunca perdía. Entonces, un día, desapareció. Los esclavistas lo buscaron frenéticamente, destrozando los cuartos de los esclavos, interrogando a cada prisionero. No estaba en ninguna parte. El pánico se extendió por las filas. ¿Cómo podía un solo esclavo desaparecer de la fortaleza más segura del dominio? Les tomó 3 días darse cuenta de lo que había sucedido. El humano no había escapado. Se había movido. Se había infiltrado en el depósito de armas. Había armado a los esclavos. Y había comenzado una guerra. La rebelión comenzó en el corazón de Serit Prime. Pero no se detuvo ahí. Porque este humano no era solo un superviviente, no solo un luchador. Era un soldado. Y les había contado a los demás lo que los humanos siempre habían hecho mejor, lo que les había permitido levantarse, conquistar, perdurar. La humanidad no se quebraba bajo las cadenas. Las destrozaba, y se aseguraba de que sus enemigos pagaran por siempre haberlo intentado.
El levantamiento se extendió por el dominio como un reguero de pólvora. Guerreros esclavizados de docenas de especies se volvieron contra sus amos, armados con armas robadas y liderados por el humano que una vez no había sido más que un prisionero sin nombre. Los Serit contraatacaron, pero estaban acostumbrados a luchar contra rebeldes fragmentados y temerosos. No estaban preparados para un enemigo que podía elaborar estrategias, que podía liderar. Mundo tras mundo cayó. El humano enseñó a sus aliados no solo a luchar, sino a ganar. A golpear donde más dolía. Las cadenas de suministro fueron cortadas. Las redes de comunicación colapsaron. Los generales Serit fueron asesinados en sus propias cámaras. Para cuando el dominio se dio cuenta de la verdadera escala de su error, ya era demasiado tarde. El humano, ahora conocido por el nombre que los otros esclavos liberados le habían dado, el Heraldo, se encontraba a las puertas del propio mundo natal de los Serit. Y les dio una oportunidad. Ríndanse, dijo, su voz transmitida a través de las estrellas, o serán borrados. Se negaron. Así que les mostró lo que la humanidad hacía a aquellos que intentaban encadenarlos. La guerra duró 7 días. El dominio no duró ninguno. Y cuando el polvo se asentó, cuando el último de los señores de la guerra Serit fue arrastrado de sus palacios y arrojado ante aquellos a quienes una vez habían esclavizado, la galaxia entendió una cosa con absoluta claridad. Habían esclavizado a un humano. Y al hacerlo, habían condenado a toda su especie. El dominio Serit, una vez temido en toda la galaxia, ya no existía. Sus flotas, antes poderosas, yacían en ruinas, sus gobernantes reducidos a prisioneros en espera de juicio. Pero la guerra no había terminado. El heraldo estaba en el puente de un acorazado Serit capturado, observando la pantalla holográfica de la galaxia. Podía ver el caos que se desarrollaba más allá de las fronteras del dominio. Los vacíos de poder nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. El dominio no solo había gobernado por la fuerza. Había controlado rutas comerciales, lazos diplomáticos y distribuciones de recursos en sectores enteros. Sin él, señores de la guerra, oportunistas y imperios rivales ya comenzaban a desgarrar los restos, ansiosos por hacerse con sus propias porciones de lo que quedaba. Y los antiguos esclavos, los que habían luchado, sangrado y muerto por su libertad, se encontraban al borde de un precipicio. ¿Sus órdenes, heraldo?, preguntó el capitán Trex, un guerrero Grokon que una vez había sido un luchador de fosa como él. Ahora comandaba una flota. Era uno de los muchos que se habían alzado bajo el liderazgo del humano. El heraldo estudió el mapa holográfico. La guerra había comenzado como venganza, como supervivencia, pero ahora era algo más. Los Serit habían gobernado porque eran fuertes. La galaxia entendía la fuerza. Sin ella, el caos lo consumiría todo. Había que tomar una decisión. ¿Serían simplemente los vencedores de una rebelión? ¿O se convertirían en algo más grande? Miró los rostros de sus comandantes, guerreros alienígenas de una docena de especies, todos esperando su decisión. El heraldo respiró hondo. Reconstruiremos, dijo. No solo para nosotros, para todos los que los Serit esclavizaron. No permitiremos que otro imperio se alce en su lugar. Trex asintió. ¿Y qué hay de los Serit restantes? La expresión del heraldo se oscureció. Los Serit no habían mostrado piedad a las especies que habían conquistado. Miles de millones habían muerto bajo su gobierno. Ahora, la galaxia exigía justicia. Reúnanlos, dijo. Los líderes, los generales, los esclavistas, responderán por lo que han hecho. La noticia se extendió rápidamente. Los mundos liberados vitorearon mientras los últimos gobernantes Serit eran arrastrados de sus escondites, llevados ante las personas que una vez habían esclavizado. Los juicios duraron semanas. Algunos pedían su ejecución. Otros exigían que fueran esclavizados a cambio, forzados a sufrir como lo habían hecho sus víctimas. Pero el heraldo sabía que la venganza por sí sola no construiría el futuro que necesitaban. Cuando los juicios terminaron, se tomó una decisión. Los peores de los Serit, los esclavistas, los torturadores, los señores de la guerra, fueron ejecutados. Su imperio fue borrado de la historia, su mundo natal despojado de su poder,
su gente dispersada. Pero para el resto, el exilio. Los Zerit, como especie, no fueron aniquilados, pero nunca volverían a levantarse, nunca reconstruirían, nunca se les permitiría reclamar el poder. Habían gobernado a través del miedo. Ahora sabrían lo que significaba vivir con miedo. Con la guerra terminada, comenzó el verdadero desafío. El Heraldo y su gente tenían que reconstruir una galaxia destrozada. Pero mientras estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo los antiguos esclavos construían algo nuevo, algo mejor, supo una cosa con certeza. Habían sido forjados en cadenas. Y ahora, ellos mismos darían forma a las estrellas. Pero sin que lo supieran, en lo profundo del vacío inexplorado del espacio, algo observaba. Algo antiguo, algo que había visto el ascenso y la caída de innumerables imperios. Y por primera vez en milenios, se fijó en la humanidad. La galaxia estaba cambiando. La caída del dominio Zerit había destrozado el equilibrio de poder. Y en su lugar, algo nuevo estaba surgiendo. El Heraldo y sus fuerzas, una vez nada más que esclavos fugados y rebeldes dispersos, se habían convertido en algo más que simples vencedores. Ahora eran gobernantes, no conquistadores, no esclavistas, sino líderes de un nuevo orden. Lo llamaron el Acuerdo. Una coalición de mundos liberados unidos no por el miedo, sino por la unidad. El Heraldo había visto de primera mano lo que el poder sin control podía hacer, como la tiranía prosperaba cuando los fuertes se aprovechaban de los débiles. No permitiría que eso volviera a suceder. Pero no todos compartían su visión. Señores de la guerra, piratas y remanentes de los antiguos aliados de los Zerit se negaron a someterse al nuevo orden. Atacaron las líneas de suministro, emboscaron naves del Acuerdo y difundieron susurros de rebelión. El Heraldo esperaba resistencia. Lo que no esperaba era el mensaje. Vino del espacio profundo, mucho más allá de las antiguas fronteras del dominio. Una señal encriptada de una manera que ninguna especie conocida usaba, y llevaba una advertencia. Tienen su atención. Estamos observando. Veremos si sobreviven. Las palabras enviaron un escalofrío al Estado Mayor. Sin identificador, sin explicación, solo una declaración fría e impersonal. El Heraldo frunció el ceño mientras estudiaba la transmisión. No era una amenaza. No exactamente. Era algo peor. Era observación. Algo los estaba observando. Durante las siguientes semanas, comenzaron a llegar informes. Patrullas del Acuerdo en el espacio profundo desaparecían. Asentamientos enteros, antes abandonados, ahora mostraban extraños signos de actividad. Herramientas dejadas atrás. Firmas de energía que se desvanecían antes de poder ser rastreadas. Luego vino el primer encuentro real. Una nave de reconocimiento que exploraba los límites del espacio inexplorado encontró algo imposible. Una nave antigua, abandonada pero intacta, flotando en el vacío. Era anterior a toda civilización conocida. Su superficie estaba cubierta de marcas, ilegibles pero inquietantemente precisas, como si hubieran crecido en lugar de ser grabadas. La tripulación envió un dron al interior. Solo recibieron unos segundos de metraje antes de que la señal se cortara. Un corredor que se extendía sin fin, paredes que parecían pulsar como si estuvieran vivas. Y luego una figura, ni mecánica, ni biológica, algo intermedio. Y mientras la señal del dron se colapsaba en estática, la tripulación escuchó un sonido, una voz, superpuesta y distante, susurrando en sus mentes. No estaban destinados a ascender. Entonces la nave desapareció. El Heraldo estaba ante sus asesores, contemplando la última transmisión, su mente acelerada. Los Zerit se habían creído los amos de la galaxia. Habían esclavizado especies, aplastado civilizaciones bajo su yugo. Pero nunca se habían encontrado con esto. Esto era más antiguo, más grande, y ahora estaba observando a la humanidad. El Heraldo respiró lentamente. El Acuerdo acababa de ganar su primera guerra, pero parecía que solo habían despertado algo mucho peor. El Acuerdo apenas había comenzado a tomar forma cuando apareció la primera señal real de los vigilantes. Una flota, no, una sombra de una flota, flotaba en el borde del espacio conocido. No eran Zerit,
ni piratas, ni nada en la vasta base de datos de civilizaciones conocidas del acuerdo. Las naves eran masivas, imposiblemente elegantes, sus superficies cambiaban como metal líquido. Pendían en el vacío, silenciosas, inmóviles, como si estudiaran las propias estrellas. Y entonces, una de ellas se movió. Se deslizó hacia un puesto de avanzada del acuerdo en el borde del antiguo territorio del dominio. Los sensores de la estación se encendieron, tratando de escanear la nave, pero no encontraron nada. Ni lecturas de energía, ni firmas de calor. Estaba allí, pero no estaba. Entonces la estación se oscureció. Sin alarmas, sin señales de socorro, solo silencio. Para cuando llegó una patrulla del acuerdo, no quedaba nada. Ni restos, ni cuerpos. La estación simplemente había desaparecido. El heraldo estaba en el puente de su nave de mando, contemplando el vacío donde una vez estuvo la estación. Sus oficiales susurraban teorías, tecnología de camuflaje, teletransportación, alguna arma desconocida. Pero el heraldo sabía que no era eso. Esto no era un ataque. Era un mensaje. 2 días después, los vigilantes hablaron de nuevo. Otra señal. Sin fuente, sin ubicación, solo una voz que se propagaba por cada transmisión del acuerdo. No estaban destinados a ascender. Caminan donde otros han caído. Construyen sobre tumbas olvidadas hace mucho tiempo. El heraldo apretó los puños. Había liderado una guerra contra los Erit. Había construido un imperio de las ruinas. Y ahora, algo más allá de su comprensión le decía que el ascenso de la humanidad era un error. No lo aceptaría. Envíen una respuesta, ordenó. Su oficial de comunicaciones dudó. Señor, ni siquiera sabemos a dónde enviarla. Envíenla a todas partes, dijo el heraldo. Su voz era tranquila, pero había fuego en sus ojos. Cuando habló, su mensaje resonó en cada frecuencia del acuerdo, transmitido al propio vacío. Una vez fuimos esclavos. Estuvimos rotos, pero nos levantamos. Y si creen que no pertenecemos aquí, vengan y demuéstrenlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tripulación esperó. Pasaron las horas. Sin respuesta. Entonces, en lo profundo del vacío, algo se movió. Los vigilantes venían en camino. El primer ataque llegó sin previo aviso. Una colonia del acuerdo, Balrit 7, desapareció durante la noche. Sin señales de socorro, sin explosiones, sin batalla. Un día era un asentamiento próspero. Al siguiente, era un cascarón vacío. Los edificios estaban intactos. Los depósitos de suministros permanecían llenos. Pero no había gente, ni cuerpos, ni rastros de lucha. 30.000 almas desaparecidas sin dejar rastro. El heraldo no perdió el tiempo. Movilizó la flota, desplegando naves de exploración en los límites del espacio del acuerdo. Cada patrulla fue duplicada. Cada conjunto de sensores fue recalibrado para detectar incluso la más mínima anomalía. Y aún así, los vigilantes permanecieron invisibles. Hasta que el Retribución desapareció. Era una de las mejores naves de guerra del acuerdo, un crucero de batalla erizado de armas. Había sido enviado a investigar la desaparición de la colonia. Su última transmisión fue un caos confuso, fragmentos de voces presas del pánico, alarmas sonando. Luego un mensaje final de su capitán, con la voz temblando por algo que el heraldo nunca había escuchado antes. Miedo. Están aquí. Están dentro. Nunca fuimos. Silencio. El heraldo no durmió esa noche. El avance llegó inesperadamente. Una nave científica, la EOS, había estado analizando la última ubicación conocida del Retribución cuando encontraron algo. Una huella en el propio espacio. No era la firma de energía de una nave tradicional. Era otra cosa, una distorsión, una deformación de la realidad, como si el espacio hubiera sido estirado, retorcido de una manera que la física no permitía. Y dentro de esa distorsión, encontraron algo pequeño, insignificante, una sola pieza de metal. Cuando la llevaron a bordo para su análisis, la IA de la nave se negó a identificarla. Los sistemas a bordo, más avanzados que cualquier cosa que el antiguo dominio hubiera poseído,
simplemente se apagaban cada vez que intentaban escanearla. Estaba mal. Entonces, la EOS recibió una transmisión. No de una fuente externa, sino de dentro de la nave. La tripulación se reunió mientras el mensaje aparecía en sus monitores, escrito en un idioma desconocido. Sin embargo, cada persona entendió su significado. No debieron haberlo tocado. Entonces las luces parpadearon. Luego comenzaron los gritos. Para cuando llegó un equipo de asalto del acuerdo, la EOS estaba a la deriva. Ni una sola alma quedaba a bordo. Pero la nave no estaba vacía. El Heraldo observó desde el puente de su nave insignia mientras el primer equipo de reconocimiento abordaba. Las transmisiones de sus cascos llegaban a la flota, mostrando pasillos oscuros, luces parpadeantes, sombras que se movían cuando nadie miraba. Entonces uno de los soldados dobló una esquina y se congeló. Allí, en el centro del pasillo, había una figura. No una figura. Una distorsión, una herida en el propio espacio, con una forma casi humanoide. Y entonces habló. No a través de los comunicadores, no a través de ningún sistema. Habló dentro de sus mentes. Nunca debieron abandonar su cuna. El Heraldo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de algo terrible. La guerra contra los Erit no había sido nada. El acuerdo no era nada. Porque algo más ya había decidido el destino de esta galaxia mucho antes de que la humanidad hubiera abandonado la Tierra. Y ahora se habían fijado en él. El Heraldo se había enfrentado a la guerra. Se había enfrentado a la esclavitud, la rebelión y la caída de imperios. Había construido el acuerdo a partir de las cenizas de la tiranía. Pero esto era algo diferente. Los vigilantes no eran invasores como lo habían sido los Erit. No enviaban flotas. No exigían la rendición. Ellos borraban. La EOS había desaparecido. No destruida, no inutilizada, desaparecida. Un cascarón a la deriva sin tripulación, sin signos de lucha, solo el susurro de una presencia que no debería existir. Y entonces, las desapariciones comenzaron de nuevo. Estaciones, naves, colonias enteras. No todas a la vez, no en grandes batallas, solo una por una, desvaneciéndose en la nada. El Heraldo estaba en la sala de guerra de su nave insignia, la Vanguardia, observando cómo el mapa de la galaxia parpadeaba con nuevas pérdidas. Sus principales comandantes lo rodeaban, alienígenas de una docena de especies diferentes, guerreros que habían sobrevivido a la caída del dominio Serit, que habían luchado y sangrado por el acuerdo. Y sin embargo, ahora había algo en el aire que ninguno de ellos había sentido antes. Duda. No están librando una guerra, dijo Trex, su oficial de mayor confianza. Nos están eliminando. La palabra se asentó pesadamente en la sala. El Heraldo exhaló lentamente. Entonces tenemos que contraatacar. Silencio. Finalmente, una de las estrategas, una táctica Valari llamada Release, negó con la cabeza. ¿Contra qué? No tenemos flotas a las que apuntar, ni fortalezas que asediar, ni debilidades que explotar. Tenía razón. Toda gran guerra de la historia había seguido un patrón. Conquista, resistencia, contraataque. Pero este enemigo no tenía frentes, ni territorio. Era como si existieran fuera de la propia realidad, interviniendo solo cuando era necesario para corregir algo. Como exterminadores purgando una plaga. Como dioses podando un error. Un pensamiento frío se deslizó en la mente del Heraldo. Los Erit habían esclavizado y brutalizado a especies enteras, conquistando sin piedad. Y sin embargo, los vigilantes nunca habían intervenido. Pero en el momento en que la humanidad se alzó, en el momento en que él había remodelado la galaxia, vinieron, observaron y susurraron. No estaban destinados a ascender. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad? Sus dedos se cerraron en puños. No importaba. No se arrodillaría. No dejaría que el acuerdo se desmoronara en la nada. Si los vigilantes querían borrarlos, tendrían que luchar por ello. El Heraldo se volvió hacia los comandantes de su flota. Su voz era tranquila, pero había fuego debajo de ella. Los cazaremos. Trex entrecerró sus ojos reptilianos. ¿Cazar qué? ¿Exactamente?
El heraldo se acercó a la pantalla holográfica. Las extrañas e irrastreables distorsiones que quedaban cada vez que una colonia desaparecía. Las inquietantes transmisiones, la deformación del propio espacio. Encontramos los lugares que han tocado. Seguimos los patrones. Ponemos trampas. Sus ojos ardían con algo primario. Creen que no pertenecemos aquí. Demostrémosles lo equivocados que están. Comenzó con un cebo. Una colonia falsa, vacía, pero con todas las señales de vida. Un asentamiento fabricado. Firmas de calor imitando una población. Naves moviéndose en patrones cuidadosamente programados. Luego esperaron. Pasaron los días. Luego las semanas. Y justo cuando la duda comenzaba a aparecer, sucedió. La colonia desapareció. Pero esta vez, la vanguardia estaba observando. Los sensores capturaron lo imposible. Un agujero en la realidad. Una distorsión ondulante que se tragaba el asentamiento como una gran fauces. En el momento en que se cerró, la flota ya se estaba moviendo, rastreando las réplicas, persiguiendo lo imposible. Y lo encontraron. Un vacío. Un espacio entre el espacio. Y dentro de él, una estructura. No un planeta, no una estación. Algo más antiguo, algo vasto, algo que no debería existir. El heraldo contempló la imagen ante él, con el corazón latiéndole con fuerza. Habían encontrado el hogar de los vigilantes. Y ahora, por primera vez en la historia, la humanidad venía a por ellos. La flota del acuerdo flotaba en el borde del vacío, con los motores en silencio y las armas preparadas. Ante ellos se extendía algo más allá de la comprensión. Una estructura, pero también no lo era. Se movía como un espejismo, su forma retorciéndose, doblándose de maneras que desafiaban la física. El hogar de los vigilantes. El heraldo estaba en el puente de mando de la vanguardia, con los puños apretados a la espalda. Había pasado su vida luchando contra tiranos, destrozando imperios. Ahora se enfrentaba a algo que nunca antes había sido desafiado, y estaba a punto de llamar a su puerta. Armas listas, gruñó Trex a su lado. El enorme cuerpo del guerrero Grokon estaba rígido por la tensión. Atacamos primero. Los golpeamos duro antes de que puedan. Ya nos ven, interrumpió Release. Su voz era susurrante, casi reverente. Siempre nos han visto. El heraldo sabía que tenía razón. Esto no era un ataque sorpresa. Era una intrusión, y los vigilantes no toleraban intrusiones. En el momento en que la flota avanzó, la realidad se rompió. Un segundo, el vacío estaba vacío. Al siguiente, estaban por todas partes. Los vigilantes no llegaron con naves. Se convirtieron en el campo de batalla. El propio espacio se retorció mientras su presencia se desplegaba. No eran máquinas. No eran biológicos. Eran otra cosa. Sombras que pulsaban con una energía antinatural. Formas cambiantes que parpadeaban entre dimensiones. Y entonces, sin previo aviso, atacaron. El primer destructor del acuerdo, el resuelto, desapareció. No destruido, no dañado, simplemente dejó de existir. Las alarmas sonaron por toda la flota. Las armas dispararon, pero los disparos atravesaron a los vigilantes como si no fueran reales, hasta que de repente lo eran, y luego no, cambiando entre existencias como una broma cruel. El heraldo apretó los dientes. Había esperado resistencia. No había esperado luchar contra fantasmas. Redirijan el objetivo a los campos de iones, ordenó. Si se desfasan, los encerraremos. La flota se adaptó. En lugar de intentar destruir a los vigilantes directamente, los rodearon, atrapándolos en ráfagas de campos de energía. Los vigilantes vacilaron. No acostumbrados a la resistencia, no acostumbrados a ser cazados. Y por primera vez, reaccionaron. Una voz se extendió por cada mente de la flota. No lo entienden. Desafían el orden. Son un error que debe ser corregido. El heraldo gruñó. Curioso. Eso es lo que dijeron los Erit también. Y entonces dio la orden. Fuego. La batalla fue diferente a cualquier otra registrada en la historia galáctica. Los vigilantes no eran un ejército. Eran una fuerza, algo antiguo,
algo tejido en la propia fábrica de la realidad. Pero el heraldo ya había construido un ejército de la nada antes. Había convertido a esclavos en guerreros, a rebeldes en conquistadores, y ahora estaba convirtiendo a fantasmas en presas. Pulsos de energía coordinados golpearon a los vigilantes, forzándolos a tomar forma, haciéndolos reales. Y las cosas reales podían morir. Uno por uno, los vigilantes comenzaron a flaquear. Uno por uno, cayeron. El vacío tembló. La estructura frente a ellos comenzó a cambiar, pulsando erráticamente, como si tuviera miedo. Por primera vez, los vigilantes hablaron con algo casi parecido a la desesperación. No entienden lo que despiertan. Hay cosas peores que nosotros. El heraldo miró la estructura imposible que tenía delante. Una puerta, una cerradura, un secreto que había estado enterrado durante eones. Reconocía el miedo cuando lo oía. Y los vigilantes, estos seres divinos, tenían miedo. Exhaló lentamente. Entonces, tal vez, murmuró, solo estamos empezando. La batalla había terminado. Los vigilantes se habían retirado. El acuerdo había logrado lo imposible. Habían hecho huir a los depredadores. Y ahora, la puerta yacía ante ellos, intacta durante milenios. Trex dio un paso adelante. ¿Cuáles son sus órdenes? El heraldo miró hacia el abismo cambiante más allá de la puerta. Los vigilantes habían intentado borrar a la humanidad por lo que esperaba al otro lado, y necesitaba saber por qué. Preparen un equipo, dijo. Vamos a entrar. La puerta se cernía ante ellos, pulsando con una luz extraña y cambiante. No era solo un objeto. Estaba viva, o al menos algo parecido. Una vasta construcción de geometría imposible, construida por fuerzas que habían dado forma a la galaxia antes de que cualquier especie conocida hubiera siquiera salido de sus mundos natales. Los vigilantes habían tratado de mantenerlos alejados de ella. Solo eso era razón suficiente para entrar. El heraldo lideró el equipo él mismo. A bordo de la vanguardia, había comandado flotas, destrozado imperios, construido un nuevo orden. Pero esto era territorio desconocido. Necesitaba verlo de primera mano. Su equipo era pequeño, solo los mejores. Trex, su segundo al mando Grokon, imponente y erizado de armas. Release, la táctica Valari, con una mente más afilada que cualquier espada. Kara, la ingeniera humana, la única que había estudiado con éxito la tecnología de los vigilantes sin perder la cabeza. Y un puñado de otros, guerreros, científicos, todos preparados para lo imposible. Juntos avanzaron y el vacío los engulló. Por un momento no hubo nada. Ni sonido, ni luz, ni sensación. Luego, existieron de nuevo. El equipo se tambaleó, con las armas en alto, escaneando sus alrededores. Estaban dentro de una vasta estructura similar a una catedral, que se extendía sin fin en la oscuridad. Las paredes brillaban, cambiando como metal líquido, susurrando en un idioma que nadie podía oír. Este lugar, respiró Release. Es antiguo. El heraldo avanzó. Cada paso resonaba. Podía sentir que algo los observaba. No como los vigilantes de antes. Esto era más profundo, más antiguo. Y entonces las paredes se movieron. Surgieron figuras, altas, imposiblemente delgadas, sus cuerpos estirándose como sombras. No eran los vigilantes, eran otra cosa. No atacaron. Simplemente se quedaron allí. Entonces uno de ellos habló. Su voz no era sonido. Estaba dentro de ellos, vibrando en sus huesos. No son los primeros. El heraldo entrecerró los ojos. Entonces dime quiénes vinieron antes. La figura inclinó la cabeza, como si lo estuviera considerando. Luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó una larga mano con garras. Y la propia realidad se retorció. Ya no estaban en la catedral. Estaban en un campo de batalla. No cualquier campo de batalla, el campo de batalla. La última resistencia de un imperio más antiguo que la historia, una guerra que había sido borrada del propio tiempo. El cielo ardía. Las naves chocaban en el vacío, haciéndose añicos como cristal. Y en el centro de todo, elevándose sobre la carnicería, una figura,
un ser de pura oscuridad, cambiante y retorciéndose, consumiendo todo a su paso. No eran los vigilantes. Era peor. Era la razón por la que los vigilantes existían en primer lugar. La figura susurrante se volvió hacia el heraldo, y por primera vez lo entendió. Los vigilantes no eran dioses. No eran la fuerza última de la galaxia. Eran los guardianes, los que habían mantenido la línea contra esto durante eones. Y cuando la humanidad había destrozado el viejo orden, cuando el heraldo los había desafiado, había roto el último sello. El verdadero enemigo estaba despierto ahora, y tenía hambre. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado. El heraldo y su equipo estaban de vuelta dentro de la estructura catedralicia, jadeando. Pero no eran los mismos. Habían visto. Los vigilantes no habían sido el enemigo de la humanidad. Habían sido la última defensa, la presa que contenía algo mucho peor. Una fuerza tan antigua, tan vasta, que incluso la crueldad de los Erit, incluso la fría indiferencia de los vigilantes, palidecía en comparación. Algo que devoraba, algo que había aniquilado civilizaciones antes que ellos. Y ahora sabía que la humanidad existía. El heraldo se volvió hacia la figura sombría que tenía delante, con el pulso firme a pesar del horror que ardía en su mente. Deberían habérnoslo dicho. La voz de la figura resonó en su cráneo. No habrían escuchado. No podía discutirlo. Había pasado su vida rompiendo cadenas, desafiando a dioses y amos por igual. Pero ahora, había invitado a la galaxia a algo que ninguna flota podría detener. Trex empuñó su arma. ¿Qué hacemos? El heraldo exhaló lentamente. No había tiempo para el arrepentimiento. No había tiempo para la culpa. Si los vigilantes habían pasado eones apenas conteniendo a esta cosa, entonces solo había un camino a seguir. Se volvió hacia su equipo, hacia los guerreros y líderes que lo habían seguido a través de los fuegos de la revolución. Hacemos lo que la humanidad siempre ha hecho. Su voz era tranquila, serena bajo la tormenta. Luchamos. La vanguardia emergió del vacío, regresando al espacio real, maltrecha pero intacta. La flota del acuerdo estaba esperando. En el momento en que llegaron, las transmisiones inundaron los canales. Llamadas de socorro, alarmas, informes de extraños ataques en todo el sector. El heraldo cerró los ojos. Ya había comenzado. Los vigilantes habían intentado contenerlo. Habían fracasado. Ahora, la humanidad y sus aliados tendrían que enfrentar la verdadera guerra. Se volvió hacia su flota, su gente, los supervivientes de un imperio roto al borde del olvido. Esto ya no se trata solo de nosotros, dijo, su voz resonando en cada canal de comunicación. Esto es más grande que la humanidad, más grande que el acuerdo. Esto se trata de la supervivencia. Hizo una pausa. Y si la galaxia quiere vivir, luchará con nosotros. En toda la flota, guerreros y líderes de una docena de especies se mantuvieron firmes, sus rostros sombríos, sus armas listas. La vanguardia encendió sus motores, y con la humanidad al timón, comenzó la guerra por la existencia.